El tema de la conducción y sobre todo la percepción a la hora de conducir. Es el tema que nos acerca hoy nuestro querido José López, que es el presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. José López, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, la percepción de la conducción podríamos decir que cambia dependiendo de la persona. Sí, efectivamente. Esto se tiene que analizar después de forma individual porque cada uno ve las cosas de una manera distinta. A veces se acerca bastante a la realidad, pero en otras ocasiones se distorsiona bastante. Y me imagino yo que si tienes adulteramientos de alcohol, de sustancias varias, etcétera, pues todavía más. Sí, eso agrava, pues... Claro. Todas estas circunstancias, ¿no? Claro. Pues introdúcenos al tema, José. Bueno, en principio hay que decir, ¿no?, que los siniestros de tráfico son una de las principales causas de muerte y lesiones en el mundo, ¿no? Se calcula, y es un dato que ya viene del 2019, 1,3 millones de personas fallecen y unos 50 millones resultan heridas por los siniestros, ¿no? Ya. Digamos, hay que tener en cuenta que es una tasa altísima que parece que pasa desapercibida, pero pasa día a día. O sea, es algo cotidiano. Es un goteo. y lo damos en muchas veces como asumido, ¿no? Lo tenemos ya de una forma que, bueno, que es lo normal, ¿no? Ya. Cuando no, déjale que de normal no tiene nada. Bueno, pero también tenemos que mirar ¿Qué factores, ¿no?, influyen en la ocurrencia y gravedad de los siniestros? Y uno de los más importantes, como hemos resaltado, es la percepción del conductor. La percepción es el proceso por el cual el cerebro interpreta la información que recibe de todos los sentidos, ¿no?, y la utiliza para tomar decisiones y actuar. En la conducción, la percepción implica aspectos como la atención, la visión, el oído, en fin, el tacto y equilibrio. Quiero decir que todo lo que vamos, digamos, a encontrar en nuestro camino, ¿no?, todo eso lo tenemos que percibir y lo percibimos a través de nuestros sentidos. Y después el cerebro lo tiene que analizar y después, a través de ese análisis, haremos una valoración de las circunstancias del riesgo y actuaremos en consecuencia. Claro, y ahí está el problema. ¿Cómo digamos, vemos, cómo percibimos? Bueno, sin embargo, la percepción no es un proceso infalible, como hemos dicho, y puede afectar a diversos factores internos y externos que pueden generar errores o distorsiones. Estos errores pueden provocar que el conductor no perciba correctamente el entorno, los obstáculos, las señales o las intenciones incluso de los demás usuarios. Todo ello puede derivar de situaciones de riesgo. Por eso hemos dicho antes que la percepción depende de tanto factores externos como también externos. Es decir, que la propia persona, cómo percibe ella, ¿no? Por lo tanto, es algo individual, porque no todo el mundo percibe las mismas cosas iguales. Yo puedo ver una cosa blanca y otro la ve gris. Bueno, y los dos son conscientes y creen que lo que han visto es así. Y a lo mejor ni es blanco ni es gris. Claro. O sea, hay un dibujo muy explicativo que hay dos personas, una enfrente de la otra, y en medio hay un 6. Claro, uno ve un 6 y el otro ve un 9. Los dos tienen razón, pero depende del punto de vista de cada cual. Al final defiendes una cosa u otra, ¿no? Por eso, pero ahí entran muchas cosas en juego factores. También. Por eso yo digo siempre que ojo con la verdad, porque verdades hay muchas. Sí. Igual, no sé, podría poner hasta que nadie tiene la verdad absoluta, porque eso no existe. Claro. Por lo tanto, lo que sí tenemos que es aproximarnos a esa realidad, ¿no? Es lo que tenemos que hacer los conductores para correr menos riesgos. Pero no pensemos que lo que hacemos, lo que vemos, lo que observamos, lo que oímos, eso es así completamente al 100%. No, es un error y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello y paliar en lo posible o minimizar esos posibles errores. Claro. Si quieres podemos analizar pues algunos siniestros viales que se pueden producir, pues, por ejemplo, como por el deslumbramiento, ¿no?, que es una disminución o pérdida de la visión causada por una fuerte luz intensa que incide directa o indirectamente en los ojos. El deslumbramiento puede ser producto por el sol, por los faros de otro coche, por los reflejos, por el pavimento o objetos metálicos, en fin, por muchas razones, ¿no? Este deslumbramiento puede provocar que el conductor no vea adecuadamente los elementos de la vía,
como las señales, marcas viales, peatones, bicicletas, en fin, ¿no? O cualquier otro objeto. Quiero decir que en algún momento podemos no ver o ver algo distorsionado. Por lo tanto, de momento, si queremos actuar en prevención, tenemos que ser conscientes de que eso puede ocurrirnos. Por lo tanto, cuando veamos que, porque eso lo detectamos en la vista, de que algo nos puede producir desde un momento, intentar esforzarse y paliar, ¿no? Y sobre todo, reducir velocidad, adaptarse mejor a esas posibles circunstancias. Situación. Porque si hemos dicho que posiblemente no veamos un peatón cruzar, pues cabe la posibilidad de que realmente pase un peatón. Por lo tanto, si hemos visto el paso de peatones, tengamos en cuenta que aunque no lo veamos, es posible. No cuesta nada quitar el pie del acelerador, sí, por si acaso, ¿no? Porque damos siempre por hecho las cosas y no hay que darlas por hecho. Puede pasar lo que es improbable que pase a veces, ¿no? No, es que puede ocurrir que no veas un peatón, no veas algo, claro, y sobre todo en este caso un peatón que puede ser un riesgo grave, y no lo veamos y el peatón exista. Claro. Incluso, aunque no nos haya producido desdoblamiento, quiero decir, porque es nuestro cerebro el que tiene que ver. Porque y anticiparse, no son los ojos los que ven realmente. Los ojos es como, digamos, una cámara que enfoca un lugar, pero si nuestra mente está abstraída por alguna razón, pues a ese objeto no lo detectamos, no lo vemos, no existe para nosotros. De ahí tantos accidentes por culpa del móvil, porque hay mucha gente que está pendiente de si le mandan un mensaje, si le llama a alguien o si va a llamar a alguien, y está pendiente de lo que no hay que estar pendiente. Por eso hemos dicho que digamos, este efecto puede ser producido por nosotros, incluso como veremos ahora y lo explicaremos, de forma digamos, voluntaria o involuntaria. Quiero decir, el coger un móvil es algo que será voluntario. Claro. Lo que pasa es que a veces, mira, el 35% de las señales de tráfico que hay en la calle, en aquellos conductores que cumplen y quieren cumplir, no ven el 35% de las señales. O sea, imagínate ya aquellos que fuerzan, digamos, el despiste, ¿no? Esta distorsión tremenda de apartarse de lo que es la conducción, ¿no? Pues igual no será el 35%, igual no ve ninguna. Claro. Bueno, después también la fatiga, ¿no? Puede darnos, pues la fatiga es un estado de cansancio físico, mental, ¿no? Que reduce la capacidad de conducir y de mantener la atención. Por lo tanto, la fatiga puede ser causa también para que nuestra percepción no sea igual. Después también, como hemos dicho, la distracción, ¿no? Es un desvío voluntario, como hemos dicho, o involuntario de la atención del conductor, digamos, hacia un estímulo irrelevante para la conducción. La distracción puede ser causada por factores internos como pensamientos, emociones, conversaciones. Por eso yo a veces decía en las clases, de que el conductor tiene que intentar no hablar mucho dentro del coche, no está discutiendo dentro del coche, no está manejando la radio constantemente. Bueno, el otro día escuché que uno de los factores nuevos de multa es que te vean discutir con el copiloto dentro del coche. Lo único que pasa que, claro, las infracciones se tienen que comprobar. El que tiene que denunciar tiene que haberla visto. ¿Cuánta gente discutirá dentro del coche? Pero bueno, no ocurre nada, nadie le denuncia porque no hay un agente de circulación ahí dentro del coche viendo realmente, pero sí ocurre eso mucho. Por lo tanto, lo que yo pienso que si hablamos de prevención, no es necesario que haya el policía dentro del coche, sino que el policía tiene que ser el propio conductor. Es el que tiene que ser responsable y tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Si uno es responsable, pues tiene que saber qué tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Bueno, después también puede haber ilusiones ópticas. Sí. Claro, que ahí es donde... Ahí entra ya la luz, la reflexión de la luz, la climatología... Sí. Y nuestro cerebro, sobre todo nuestro cerebro, ¿no? Más que, digamos, lo que veamos, es lo que nuestro cerebro ve. Porque ya he dicho que con los ojos miramos, ¿no? Miramos, y miramos además un montón de elementos, quiero decir, y la mayoría de esos elementos no los necesitamos nosotros para la circulación, que el cerebro lo que tendría que hacer es adaptarse y enfocar aquello que le interesa. Descartar todo eso. Claro, por eso vemos 40 cosas delante. Vemos algunas porque no somos capaces de detectar las 40 y justamente aquellas algunas que nos fijamos no son las que tendríamos que fijarnos, las importantes. Podemos pasar por al lado de un peatón que quiere cruzar y no lo vemos, una señal de tráfico y no la vemos. En cambio, si vemos el cartel de la tienda, un banco, en fin, cualquier otro elemento que haya que
bueno, que nos hemos fijado, ¿no? De ahí que venía la polémica de los famosos, pues sobre todo aquí en Ibiza, de los famosos carteles grandes de anuncios generalmente de discotecas, que decía que despistaba mucho a las personas que iban conduciendo. Querían ver la hora, querían ver el día, querían ver una serie de cosas que durante la conducción pues quizás no es lo más adecuado. Sí, ¿no? lo que pasa es que aquí hay pues las dos versiones. En carretera está prohibido los carteles y por esta razón son las vías interurbanas, pero ¿qué ocurre dentro de pueblo, ¿no? En las calles? No solamente ya un cartel, digamos, que puede haber grande, que difícilmente hay espacio para esos carteles grandes dentro de los pueblos, pero sí hay comercios, carteles, letreros, pancartas, o sea, puede haber un montón de elementos que no nos sirve para nada en lo que es la conducción, sí nos servirá para buscar una tienda, sí, pero no para la conducción. Bueno, pues la ilusión es una percepción errónea o distorsionada de la realidad, ¿no? Causada por un efecto óptico que engaña al cerebro. Las ilusiones ópticas pueden ser producidas por factores como el contraste, el movimiento de la perspectiva, el tamaño o la forma de los objetos. Digamos que las ilusiones ópticas pueden afectar a la percepción del conductor al hacerle ver cosas que no existen o que son diferentes, ¿no? Como son de la realidad. La distancia, sobre todo, es muy importante, que a veces no sabemos realmente qué distancia hay, porque nos ha engañado, pensamos que hay mucha y resulta que hay poca. Entonces, eso puede influir mucho a la hora de los siniestros viales, ¿no? Bueno, claro, pero también, ¿qué podemos hacer? Porque habrá que hacer algo para que esa, digamos, eso que no ocurre, ¿no? Esa percepción, pues minimizarla, pues mantener una buena salud física y mental, ¿no? Eso hay que intentar. Deporte, porque el deporte ayuda a que el cerebro pues funcione mejor, el procesamiento de la mente pues es adecuada, ¿no? Uh-huh. Después también adaptarse a condiciones ambientales, quiere decir, tenemos que saber adaptarnos a todas las circunstancias de la calle. Cuando hay mucho tráfico, cuando hay menos, cuando llueve, cuando no llueve, en fin, hay que intentar pues aprender a ir cambiando, ¿no?, la perspectiva del entorno, que el entorno es muy importante a la hora de conducir, y adaptarnos. Recuerdo yo lo que me decía mi profesor de autoescuela, que decía, hay que adaptar a las condiciones que te envuelven, ¿no?, la conducción del coche. Sí, siempre. O sea, que es, cuando vemos una calle, vemos una calle mojada que ha llovido, claro, pues tenemos que adaptarnos a esas circunstancias. Claro. Y además sabemos, porque tenemos la información de que el coche no tiene la misma adherencia con el firme mojado que seco. Claro. Por lo tanto, tenemos la información, simplemente vemos lo que ocurre y nos adaptamos. Claro. Pero claro, eso es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Cuando hay mucha gente que bien porque no ha aprendido, o bien porque no quiere, que también tenemos aquellos de que no quieren adaptarse, pues después cuando llega la ocasión de que tiene que frenar, pues no puede frenar a tiempo. Claro. Bueno, después otra cosa que podríamos hacer también, evitar las distracciones, ¿no? Respetar las normas. O sea, todas aquellas personas que cumplen y intentan voluntariamente, pues digamos, compartir el espacio de forma segura, que es cumplimiento de las normas, pues esos son los que menos distracciones tendrán, por lo tanto, en mejor condiciones podrán circular también. Uh-huh. Y bueno, sobre todo porque mejorará la percepción, ¿no? Si tú te acostumbras a ir mirando las señales de tráfico, y no la farola que hay al lado, sino la señal, si tú te acostumbras a ellos, el cerebro aprende, y cuando vas por una carretera solamente te fijas. Mira, a mí me lo dice, sobre todo mi mujer, ¿no?, cuando vamos andando por todos lados, ¿no? Yo me di cuenta de si hay una señal torcida, si está bien, si está mal. Dice, pero bueno, tú que vas mirando... No, es que mi cerebro claro, lo tengo tan acostumbrado y ya claro, educado, que se va hacia lo importante. Si yo voy conduciendo, lo importante... Uno de los aspectos es las señales, por eso me di cuenta de todas. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo he acostumbrado a que haga esa función cuando voy conduciendo. También me pasa cuando voy andando. De formación profesional. A veces no puedes separar, ¿no? Pero dice, ¿pero cómo es posible que tú te estés fijando y hayas visto que aquello está así? Bueno, pues que mi cerebro, pues ya de tantos años, por mi profesión y como conductor, ¿no? Pues lo lleva a la práctica y realmente se consigue, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues don José López, hoy nos has comentado sobre la percepción en la conducción, presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. Gracias por tu visita una vez más. Gracias a vosotros.